Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad así de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones correspondientes para nuestra edad y nuestra dispensación, que vengan sobre cada uno de ustedes y también sobre mí, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Como leyó Miguel en el Salmo 91, Como leu Miguel no Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. à sombra do Onipotente descansará. Dice también Diz também el verso 4, o verso 4, todo este capítulo 91 de este salmo todo esse capítulo 91 desse Salmo es una profecía mesiánica, uma profecia messiânica, la cual a qual el Señor Jesucristo o Senhor Jesus Cristo cumplirá cumprirá en toda su plenitud em toda a sua plenitude en el fin del tiempo, no tempo final, cuando Él quando Ele toma su lugar toma o seu lugar como el león de la tribu de Judá. como leão da tribo de Judá. Y así, E assim, en toda su plenitud, em toda a sua plenitude, los escogidos os escolhidos morarán morarão bajo la sombra del Omnipotente. baixo a sombra do Onipotente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem tomar assento pela bondade. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Verso 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pues no hay esperanza para ningún ser humano fuera de Dios, Pois não há esperança para nenhum ser humano fora de Deus, y menos en el fin del tiempo, e menos no tempo final, en donde todas las naciones onde todas as nações europeas europeias y también las naciones e comunistas, também as nações comunistas, muchas de ellas muitas delas están preparadas estão preparadas con equipos com equipamentos nucleares nucleares y en cualquier momento e a qualquer momento pueden llevar a cabo un desastre. podem realizar desastre. Y por cuanto E porquanto la destrucción a destruição del reino de los gentiles do reino dos gentios está ligada está ligada a la radioactividad, à radioatividade, no hay esperanza entonces não há esperança então en esta tierra nesta terra para ningún ser humano, para nenhum ser humano, excepto exceto en Dios. em Deus. Él es nuestra única esperanza. Ele é a nossa única esperança. En Él Nele confiamos nosotros. confiamos. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Estas son promesas divinas. Estas são promessas divinas. Con todas estas cosas que las naciones tienen, Com todas essas coisas que as nações têm, ocasionan ocasionam que vengan muchísimas que enfermedades. venham muitas enfermidades. Pero Él promete Porém, Ele promete librar a sus hijos livrar a seus filhos de esos peligros. desses perigos. Con sus plumas te cubrirá Com suas penas te cobrirá. y debajo de sus alas estarás seguro. E debaixo das suas asas estarás seguro. Él se presenta Ele se apresenta aquí con alas. aqui com asas. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios, Porque Deus, en Deuteronomio, em Deuteronômio, capítulo 32, capítulo 32, podemos ver podemos ver que Él se presenta que Ele se apresenta al pueblo hebreo ao povo hebreu
Del verso 9 en adelante leamos. Do verso 9 em diante leamos. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Achou na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe ao redor, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Vean ustedes, la heredad de Dios es el pueblo de Israel Vejam vocês, a herança de Deus é o povo de Israel, en cuanto a lo terrenal. quanto ao terreno. Pero Él tiene Porém ele tem el Israel celestial, o Israel celestial, que es la heredad celestial que é a herança celestial de Dios. de Deus. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, lo trajo alrededor y lo instruyó. o trouxe ao redor, instruiu-o, Lo instruyó o instruiu con el mensaje com a mensagem dispensacional dispensacional que le dio al pueblo que deu ao povo a través de Moisés. através de Moisés. Porque un mensaje dispensacional Porque uma mensagem dispensacional instruye al pueblo instrui ao povo para toda esa dispensación. para toda essa dispensação. Lo instruye O instrui en cuanto quanto a todo el programa de a Dios todo o programa de Deus para esa dispensación. para esta dispensação. Y cómo servir a Dios, E como servir a cómo Deus, agradar a Dios y cómo recibir e como receber las bendiciones de Dios. as bênçãos de Deus. Y también E também cómo evitar como evitar desagradar a Dios. desagradar a Deus. Porque Dios le coloca frente al pueblo Porque Deus coloca frente ao povo la vida y la muerte, a vida e a morte, la bendición a bênção y la e maldición. a maldição. Y le recomienda, E recomenda, escoge la vida escolha a vida para que vivas tú para que vivas tu y tu descendencia. a tua descendência. Ahora ven ustedes, Agora vejam vocês, lo guardó como la niña de su ojo, o guardou como a menina do seu olho, lo cuidó, o cuidou, lo protegió. o protegeu, Y toda nación e toda nação que se levantó en contra del pueblo hebreo, e se levantou contra o povo hebreu, se levantó Dios se levantou en Deus contra de esa nación. contra essa nação. Sigue diciendo, Segue dizendo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ahora vean cómo Dios se presenta, Agora vejam como Deus se apresenta, como el águila. como a águia, Por eso él presenta por isso ele apresenta, que sobre sus e alas sobre suas asas estaremos seguros. estaremos seguros. Vean ustedes, Vejam vocês, él se presenta ele se apresenta como un águila, como uma águia, pues Dios pois Deus así se tipifica assim tipifica para su pueblo. para seu povo. Y por esa causa Por esta causa, dice, diz, con sus plumas te cubrirá com as suas penas te cobrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. e debaixo das suas asas estarás seguro. Las alas de Dios, As asas de Deus, como el águila. como a águia. Y esto E isto fue mostrado también foi mostrado também en Malaquías, em Malaquias, capítulo 4, capítulo 4, verso 2. verso 2. Y a los que temen E aos que temem mi o nombre, meu nome, nacerá el sol de justicia, nascerá o sol de y en sus justiça, alas e em suas asas traerá salvación. trará salvação. La bendición viene A bênção vem en las alas nas asas de Dios, as asas de las alas del Señor as asas do Senhor, en su venida. em sua vinda. ¿Y qué son las alas del Señor? Que são as asas do Senhor? Él dijo Ele disse que el Hijo del Hombre vendría que o Filho do Homem viria para dar para dar el pago o pagamento conforme sea la obra de cada uno. conforme seja a obra de cada um. Y dijo que vendría ¿cómo? E disse que viria como? Vendría con sus ángeles, Viria com seus ángeles de gloria. anjos de glória. Esto fue mostrado también Isto foi mostrado também cuando el Señor Jesucristo dijo quando o Senhor Jesus Cristo disse en San Mateo, em São Mateus, capítulo 24, verso 31, capítulo 24, verso 31, y enviará sus ángeles enviará seus anjos con gran voz de trompeta com grande voz de y juntarán e juntará a sus aos escogidos. seus escolhidos. Ahí tiene las alas Aí tem as asas del Señor. do Senhor. Es el ministerio Esse ministério de Moisés de Moisés y e Elías. Elias.
dos poderosas alas duas poderosas asas de águila, de águia, los os ministerios ministérios poderosos poderosos señalados assinalados para el fin del tiempo. para o tempo final. Por esa causa, Por esta causa, en el templo, no templo, en el lugar santísimo, no lugar santíssimo, estaban dos querubines estavam dois querubins de oro de ouro que cubrían que cobriam el propiciatorio. o propiciatório, Con las alas com as asas cubrían el propiciatorio. cobriam o propiciatório. Y en medio de esos dos querubines E entre esses dois querubins estaba Dios. estava Deus. Vean ustedes, Vejam vocês, las alas as asas de Dios de Deus que estaba allí. estavam ali En medio de los querubines entre os querubins. eran las alas Eram as asas de los querubines. dos querubins. Estos querubines Esses querubins representan representam el ministerio o ministério de Moisés y de Elías Moisés e Elias en el templo espiritual no templo espiritual del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus, en la etapa na etapa del lugar santísimo lugar santíssimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Aquel templo Aquele templo que hizo que Moisés fez Moisés es tipo y figura em tipo e figura, del templo espiritual do templo espiritual del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Vean ustedes, Vejam vocês, en el lugar santo no lugar santo hubo allí un candelabro houve ali candelabro con 7 lámparas com 7 lâmpadas y allí está representando e ali está representando las 7 edades de la iglesia gentil as 7 eras da igreja gentil con los 7 mensajeros com os 7 mensageiros en el lugar no santo lugar santo donde ellos aparecieron onde eles y apareceram donde ellos ministraron. e onde eles ministraram. Ninguno de ellos Nenhum deles pudo manifestarse pôde se manifestar al pueblo hebreo ao povo hebreu con el mensaje com a mensagem que Dios le dio a que ellos Deus deu a eles y convertir el pueblo hebreo a Cristo. e converter o povo hebreu a Cristo. ¿Por qué? Por quê? Porque el mensaje de ellos Porque a mensagem deles es correspondiente é correspondente al lugar ao santo lugar santo del templo espiritual del Señor do Jesucristo. templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Ellos tenían entonces Eles tinham então que que predicarle pregar el mensaje de la dispensación de la gracia. a mensagem da dispensação da graça. Y ese mensaje E esta mensagem ellos lo rechazaron. eles o rejeitaram. ¿Cuándo lo rechazaron? Quando rejeitaram? Cuando rechazaron a Cristo Quando rejeitaram en su primera venida. em sua primeira vinda. Por lo tanto, Portanto, ninguno de los 7 mensajeros nenhum dos 7 mensageiros pudo convertir el pueblo hebreo a Cristo. pôde converter o povo hebreu a Cristo. ¿Por qué? Por quê? Porque el mensaje para el pueblo hebreo Porque a mensagem para o povo hebreu no sale del lugar não santo, sai do lugar santo, sale del lugar santísimo. sai do lugar santíssimo. ¿Y dónde está eso escrito? E onde está isso escrito? En Éxodo, Em Êxodo, capítulo 25, capítulo 25, verso 16 en adelante dice: verso 16 em diante diz: y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 covado e meio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. De una sola pieza con el propiciatorio. De uma só peça, com o propiciatório. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré.
E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Todo lo que Dios ordena para el pueblo hebreo, ¿de dónde saldría? Tudo que Deus ordena para o povo hebreu, de onde sairia? Del lugar santísimo, Do lugar santíssimo, de en medio de los dos querubines, dentre os dois querubins, de sobre el propiciatorio e sobre o propiciatório que está que está sobre el arca del pacto, sobre a arca do pacto, en donde está la lei de Dios, onde está a lei de Deus, la vara de Aarón, a vara de el Arão, maná escondido, o maná escondido, y donde hay un incensario, e onde existe um incensário, allí en el lugar santísimo. ali no lugar santíssimo. Todo esto isto, del lugar santísimo. desde o lugar santíssimo. Vean ustedes, Vejam vocês, el ministerio o ministério del fin del siglo, do final do século, del fin del tiempo, do final do tempo, el ministerio o ministério de Moisés y Elías, de Moisés e Elias, el ministerio o ministério que convertirá al pueblo hebreo a Cristo. que converterá o povo hebreu a Cristo. ¿Dónde estará ministrando? Onde estará ministrando? En el lugar santísimo No lugar santíssimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. Ya los otros mensajeros Já os outros mensageiros del lugar do santo lugar santo realizaron su labor realizaram o seu y trabalho, ninguno consiguió e nenhum conseguiu convertir al pueblo hebreo a Cristo. converter o povo hebreu a Cristo. ¿Por qué? Por quê? Porque estaban en el lugar santo Porque estavam no lugar santo, y el mensaje del lugar santo e a mensagem do lugar santo era para el pueblo gentil solamente, era somente para o povo gentil, para la iglesia gentil, para a igreja gentil. pero el mensaje Mas a mensagem del lugar do santísimo lugar santíssimo cubre cobre a los escogidos aos escolhidos, de entre los gentiles dentre os gentios y a los escogidos e aos escolhidos del pueblo hebreo. do povo hebreu. El ministerio O ministério del lugar do santísimo lugar santíssimo es el ministerio é o ministério de Cristo de Cristo, como león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como rey de como reyes rei dos reis, y señor de señores, Senhor dos senhores, y como sumo sacerdote, como sumo sacerdote, porque Él tiene porque ele tem todos esos todos atributos. esses atributos. Él también es el juez de toda la Ele tierra. também é o juiz de toda a terra. Y el lugar santísimo E o lugar santíssimo es el trono é o trono del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, a donde Él entró aonde ele entrou, allá en el Antiguo Testamento, lá no Antigo Testamento, en esa columna de fuego. nesta coluna de fogo, Y en el fin del e no tiempo tempo final, también entra também entra al lugar ao santísimo lugar santíssimo de su templo espiritual. de seu templo espiritual, Y ahí se e mantiene aí se mantém como Rey de como Reyes Rei dos Reis, y Señor de Señores, Senhor dos Senhores, como el león como leão de la tribu de Judá. da tribo de Judá, Y ahí Él se mantiene e aí ele se mantém con ese título de propiedad com este título de propriedade, del cual Él nos da do qual ele nos dá para que comamos para que comamos y vivamos e vivamos eternamente, eternamente, para poder regresar para podermos a regresar la vida eterna. à vida eterna. De ahí sale Daí sai para nosotros para nós el mensaje a mensagem final final de Dios, de Deus. porque el mensaje final, Porque a mensagem vean final, ustedes dónde está, sabe vocês onde está? en el lugar No santísimo. lugar santíssimo. El mensaje A mensagem del lugar do santo lugar santo no fue el mensaje final, não foi a mensagem final. porque en el lugar santo Porque o lugar santo hubo houve 7 mensajes, 7 mensagens, uno para cada edad, uma para cada era, los cuales as quais correspondían correspondiam al mensaje à mensagem de la gracia, da graça. de esse mensaje dispensacional. Desta mensagem dispensacional Salieron saíram 7 mensajes 7 mensagens para la iglesia gentil, para a igreja gentil. a medida À medida que la iglesia gentil que a igreja gentil fue formándose, foi se formando, a medida à medida que la iglesia gentil que a igreja gentil fue formando foi se formando, ese templo espiritual este foi formando del esse templo Señor espiritual Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Vean ustedes, Vejam vocês, cada edad cada era se cumplió se cumpriu en cada lugar em cada lugar, donde Dios onde Deus envió su mensajero enviou a sua mensagem para esa edad para essa era, y el mensaje para esa edad e a mensagem para y essa colocó era, e colocou a los escogidos de aos Dios escolhidos de Deus en ese territorio. neste território. Vean ustedes, Vejam vocês, Asia Menor Ásia Menor, para la primera edad. para a primeira era, Allí estaban ali estavam los escogidos de os Dios. escolhidos de Deus, Allí los sembró Dios. ali o semeou Deus. Esa fue la buena tierra. Esta foi a boa terra.
para Dios sembrar para Deus semear la buena a simiente boa semente de los hijos del reino dos filhos do reino y de sembrar e de semear el mensaje a mensagem de esa primera edad desta primeira era y con ese mensaje com esta mensagem llamar chamar y juntar e juntar a los escogidos de aos Dios. escolhidos de Deus. Por eso envió Por isso enviou a San Pablo a São Paulo a los gentiles, aos gentios, porque allí porque ali él tenía ele tinha a su simiente a sua semente que formaría que formaria la primera edad a primeira era correspondiente correspondente al lugar santo, ao lugar santo y la segunda edad e a segunda era se movió un poquito más hacia adelante, se movia pouquinho mais adiante, pasó a Europa, passou a Europa y allí Dios envió e ali Deus enviou la buena simiente, a boa semente, porque aquella área porque aquela região fue la buena tierra foi a boa terra para aquella segunda edad, para aquela segunda y era. envió al mensajero allí, E enviou o mensageiro ali, y envió el mensaje allí, e enviou a mensagem ali, y el mensajero e o mensageiro sembró ese mensaje semeou essa mensagem y llamó e chamou a los escogidos que Dios había sembrado, que Deus havia semeado allí ali, los había colocado os havia colocado para nacer para nacer en ese territorio, neste território. y luego en Europa, E logo na Europa, en diferentes em lugares diversos o países de Europa, países da Europa, Dios sembró Deus semeou su simiente sua semente para 5 para etapas 5 etapas o edades ou eras correspondientes correspondentes al lugar santo, ao lugar santo. y allí envió E ali enviou al mensajero ao mensageiro de cada una de esas de edades cada uma dessas eras con el mensaje, com a mensagem, y fue sembrado el mensaje foi semeando a mensagem y produjo e produziu el o recogimiento recolhimento de los escogidos dos escolhidos de cada una de esas de edades, cada uma dessas eras, cada mensajero cada mensageiro en cada edad em cada era y en el territorio e no território correspondiente donde Dios sembró onde Deus semeou la buena a simiente boa semente de los hijos del reino. dos filhos do reino. Vean ustedes Vejam vocês que cada que parte cada parte del programa de Dios do programa de Deus corresponde corresponde a cierto lugar a certo lugar y coloca ahí e coloca aí a los hijos del reino aos filhos do reino y vienen a ser e vem a ser por nacimiento natural por nascimento natural de ese territorio. deste território. Y si el mensajero, E o mensageiro, si no nació ahí, se não nasceu aí, de todos modos, de todos modos, lo envía para ese lugar. o envia para esse lugar. Ahora, Saulo de Tarso Agora, Saulo de Tarso nació en Tarso. nasceu em Tarso. Eso es un territorio gentil, ¿verdad? Isto é um território gentil, verdade? Perteneciente a Roma. Pertencente a Roma. Eso es por Siria o Asiria. Isto é lá pela Síria ou Assíria. Ahora, Agora, podemos ver podemos ver que cada etapa que cada etapa de las 7 edades das 7 eras se cumplió se cumpriu en diferentes territorios, em diversos territórios, diferentes países. diversos países. 5 edades 5 eras se cumplieron en diferentes lugares se cumpriram em diversos locais de Europa. da Europa. Y la 7ª etapa E a 7ª etapa de ese lugar santo desse lugar santo se cumplió en Norteamérica. se cumpriu na América do Norte. Pero luego del lugar santo Mas logo depois do lugar santo, pasamos passamos al lugar ao santísimo. lugar santíssimo. Y la parte del lugar santísimo, E a parte do lugar santíssimo, a donde voló aonde voou Jesucristo Jesus Cristo en forma de columna de fuego, em forma de coluna de fogo, ha sido foi a la América Latina a América Latina y el Caribe, e ao Caribe, en donde está onde está cumpliendo cumprindo la parte del lugar santísimo, parte do lugar santíssimo, en donde es colocado onde é colocado el ministerio o ministério representado representado en aquellos 2 querubines, por aqueles dois, que es el ministerio final que é o ministério final del programa divino, do programa divino, el ministerio de Moisés y o Elías, ministério de Moisés e Elias, para de en medio de ese ministerio para que do meio desse ministério manifestarse manifestar al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Vean ustedes, Vejam vocês, Dios dijo Deus disse que se declararía a Moisés que declararia a Moisés de sobre el propiciatorio, e sobre o propiciatório, de allí me declararé a ti e ali me declararei a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. falarei contigo de sobre o propiciatório. ¿De dónde recibe el ministerio de Moisés y el de Elías el mensaje? De onde recebe o ministério de Moisés e de Elias a mensagem? No del lugar santo, Não do lugar santo, del lugar do santísimo, lugar santíssimo, de sobre el propiciatorio, sobre o propiciatório, donde estaba onde estava la ley, a lei, las tablas de la ley as tábuas da lei, y también e também toda la ley toda a lei
Y también allí estaba E também ali estava el maná escondido, o maná escondido, la vara de Aarón que reverdeció. a vara de Arão que reverdeceu. Vean ustedes, Vejam vocês, todo eso estaba allí. tudo isso estava ali. Y de ahí E de aí, Dios dijo Deus disse que se declararía, que se declararia, se revelaría, le daría a que Moisés daria a Moisés el mensaje a mensagem. y de allí E dali le hablaría a Moisés falaria a Moisés todo lo que Moisés tudo que Moisés tenía que hablarle tinha que falar al pueblo hebreo. ao povo. De ahí viene Daí vem el mensaje final de Dios a mensagem final de Deus para los escogidos para os escolhidos, del pueblo hebreo entre o povo hebreu y también e também los escogidos os escolhidos de entre los dentre gentiles. os gentios. Por esa causa Por esta causa, es el mensaje esta mensagem del Evangelio del Reino, é a mensagem do Evangelho do Reino. el mensaje A mensagem contenido contida en el título de propiedad, no título de propriedade, el cual el Señor Jesucristo a qual o Senhor Jesus Cristo tomó en el cielo tomou no céu, del lugar santísimo do lugar santíssimo, donde está Dios sentado en su trono onde Deus está sentado em seu trono, y lo trae e o traz en Apocalipsis 10 em Apocalipse 10 para colocarlo para colocá-lo en el lugar no santísimo lugar santíssimo de su templo espiritual. de seu templo espiritual. Ese título de propiedad Este título de propriedade fue representado foi representado en la ley na lei que fue colocada que foi colocada en el lugar no santísimo, lugar santíssimo, en el arca del pacto. na arca do pacto. Ahora podemos ver Agora podemos ver que tenemos aquí que temos aqui un cuadro claro quadro del programa divino do programa de Deus correspondiente para el fin del tiempo, correspondente ao tempo final, el cual se está realizando o qual se está realizando en la América na Latina América Latina y el e Caribe, no Caribe, para así para assim todos los escogidos de todos Dios os escolhidos de Deus y el territorio e o território de la América da Latina América Latina estar está bajo baixo la sombra sombra del do Omnipotente, Onipotente, para estar así para estar assim bajo las alas baixo as asas de Dios, de Deus, las alas as asas del ministerio do ministério final final de Jesucristo, de Jesus Cristo, bajo las alas baixo as asas del do ministerio ministério de Moisés y Elías, de Moisés e Elias, las alas as asas del sol de justicia do sol de justiça que traería que traria salvación salvação a todos los a escogidos. todos os escolhidos. Ese ministerio, Este ministério, operando en la América Latina y el Caribe, operando na América Latina e no Caribe, será será la bendición a bênção más grande maior que nación alguna que alguma nação haya recibido, tenha recebido, porque porque todos los hijos de Dios todos os filhos de Deus en la América na Latina América Latina y el e Caribe no Caribe quedan ficam bajo la sombra baixo a sombra del do Omnipotente Onipotente, en el lugar no santísimo lugar santíssimo, de su templo espiritual, seu templo y con sus espiritual, alas e com as suas asas nos cubre nos cobre con su ministerio final o seu ministério final. de Moisés y Elías, E Moisés e cubre Elias toda la América Latina cobre toda a América Latina y el Caribe e o Caribe para quedar para ficar bajo las alas baixo as asas del do Omnipotente Onipotente y así e assim recibir receber la protección divina, a proteção divina, todos los hijos de Dios todos os filhos de Deus y la América Latina, e a América Latina, para que no lleguen para que não cheguem esos peligros esses perigos de radioactividad da radioatividade a la América à Latina América Latina y vaya a destruir a la América Latina. vá destruir a América Latina. La América Latina A América Latina no ha estado bregando não esteve lidando con radioactividad, com radioatividade, excepto uno o dos países, exceto ou dois países, pero no preparándose porém não preparando-se para una guerra para uma guerra radioactiva. radioativa. Pero Porém, Europa Europa y todos esos e países todos esses países comunistas comunistas han estado preparándose, estiveram se preparando, y Norteamérica también, e a América do Norte também, con com equipos equipamentos de guerras, de guerras, equipos radioactivos. equipamentos radioativos. Por lo tanto, Portanto, el que juega con fuego dicen o que brinca com fogo dizem que se quema. que se queima, Y si están bregando e se estão lidando con fuego atómico, com fogo atômico, no es raro não é raro que se cumpla en que ellos se cumpra neles lo que está dicho, o que está dito, que la cizaña que o joio será quemada. será queimado. En esos territorios Nesses territórios
Dios sembró en una ocasión Deus semeou em uma ocasião buena semilla boa semente y cosechó, e colheu, recogió. recolheu. Si algo queda en la actualidad, Se algo resta na atualidade, es como dicen, é como dizem, el rastrojo, o restolho, porque donde se sembró algún fruto, porque onde se semeou algum fruto, aunque ya no se esté sembrando, aunque já não se esteja semeando, siempre nace alguna matita sempre nasce algum matinho y produce, e produz, pero ya Dios porém já Deus se movió se moveu para realizar para realizar la siembra a semeadura y cosecha e colheita grande grande en la América Latina na América Latina y el e Caribe. no Caribe. Y Él está sembrando E Ele está semeando y ya ha sembrado e já tem semeado la buena semilla a boa semente para para la dispensación del reino. a dispensação do reino Y ha sembrado e tem semeado el mensaje a mensagem del Evangelio del do reino Evangelho do reino para la dispensación del reino. a dispensação do reino Y estando nosotros e estamos nós, bajo la sombra del Omnipotente baixo a sombra do en Onipotente, la dispensación del reino, dispensação do reino. ¿quién nos espera? O que nos espera? Las bendiciones del reino. As bênçãos do reino. Las bendiciones As bênçãos bajo la sombra baixo a sombra del do Omnipotente. Onipotente. Que el O Omnipotente Onipotente nos proteja, nos proteja, nos cubra cubra bajo sus alas baixo suas asas y nos e libre nos livre de estos peligros, destes perigos, de la da radioactividad, radioatividade, de las bombas atómicas, bombas atômicas, de una guerra nuclear, uma guerra nuclear. porque nosotros Porque nós no nos estamos metiendo não nos estamos metendo con ese tipo de guerra. nesse tipo de guerra. Por lo tanto, Portanto, si ellos allá se meten se lá eles se metem con ese tipo de guerra, nesse tipo de guerra, que no llegue a nosotros que não chegue a nós. la A radioactividad, radioatividade, la destrucción a atómica, destruição atômica, que se quede allá se fique por lá, donde la formen, onde a forma, pero que no venga para acá. mas que não venha para cá. Que el Que Omnipotente o Onipotente nos cubra nos cubra con sus alas com suas asas y sus bendiciones vengan sobre la América Latina y todo el Caribe. todo o Caribe. Eso es lo que yo pido Isso é o que eu peço. para la América Para Latina a América y Latina el Caribe. e o Caribe. Las bendiciones As bênçãos prometidas prometidas para la dispensación del para a reino, dispensação do reino. para que la América Latina Para que a América y Latina el Caribe y el Caribe entre al glorioso reino milenial glorioso reino milenial que pertenece a la dispensación del reino. a dispensação do reino. La dispensación A dispensação que ha comenzado que tem começado en la América Latina América Latina y el e Caribe, no Caribe. para quedar Para ficar todos nosotros todos nós bajo la sombra baixo a sombra del Omnipotente, bajo las alas baixo as asas poderosas poderosas del Señor, do Senhor. y así E assim, ser protegidos sermos y protegidos estar e seguros estarmos seguros en el lugar no santísimo lugar santíssimo de su templo espiritual, de seu templo espiritual. el único lugar O único lugar de refugio de refúgio seguro seguro para cada hijo de Dios, para cada filho de Deus. el único lugar O seguro único lugar seguro para los para latinoamericanos os latino-americanos y caribeños. e caribenhos. Las alas As asas del Omnipotente, do Onipotente, bajo la sombra baixo a sombra del do Omnipotente, Onipotente, manifestándose manifestando-se en el fin del tiempo no tempo final en la América na Latina América Latina y el e Caribe. no Caribe. El Omnipotente O Onipotente está haciendo sombra está fazendo sombra sobre los sobre latinoamericanos os latino-americanos y caribeños, e caribenhos. y así E assim, derramando derramando sus bendiciones, suas bênçãos, hablándonos las bendiciones bênçãos que Él tiene para la dispensación del reino. para a dispensação do reino. Estamos Estamos bajo la sombra baixo a sombra del Omnipotente en el lugar no lugar santísimo santíssimo de su templo espiritual, de seu templo espiritual, bajo la sombra baixo a sombra del do Omnipotente, Onipotente, con las dos poderosas alas de águila, com as duas poderosas asas de águia, cubriéndonos cobrindo-nos, a todos nosotros. todos nós, Bajo ese ministerio baixo esse ministério, ha quedado ficou la América a Latina América Latina y el e Caribe, o Caribe, bajo las alas baixo as asas del do Todopoderoso, Todo-Poderoso, para bendición para a benção de todos los latinoamericanos de todos os latino-americanos y mayormente e principalmente de los dos escogidos escolhidos, que tienen que tem la bendición de la primogenitura. a bênção da primogenitura.
Caminemos caminhemos bajo la sombra baixo a sombra del do Omnipotente. Onipotente. Que Dios Que Deus nos continúe bendiciendo a todos continue abençoando con las com bendiciones as bênçãos del Omnipotente do Onipotente para la dispensación del reino para a dispensação y para toda la eternidad. para toda a eternidade. Porque estamos Porque estamos bajo la sombra baixo a sombra del do Omnipotente. Onipotente. Dios les bendiga, Deus les abençoe. Dios les guarde Dios les guarde. con todas las Todas bendiciones as bênçãos del do Omnipotente. Onipotente. Con nosotros, Conosco Miguel Bermúdez Marín, Miguel Bermúdez Marín. nuevamente. Novamente Nos veremos nos veremos. mañana, Dios mediante, Amanhã, se Deus quiser, los que estén presentes estejam presentes para continuar escuchando para continuar ouvindo las bendiciones bênçãos del Omnipotente do Onipotente sobre sobre nosotros, nós, los latinoamericanos los latinoamericanos y caribeños, e caribenhos, que estamos que estamos bajo la sombra bajo la sombra del Omnipotente. do Onipotente. Por aquí tenemos a Miguel Por aqui temos a Miguel para concluir nuestra parte en esta noche. para concluir a nossa parte nesta noite. Dios les bendiga Deus les abençoe. y Dios les guarde a todos. Deus les guarde.